3 de mayo de 2021. La superestructura de la línea 12 del metro colapsa, dejando un total de 26 personas sin vida. Los días siguientes recibía mensajes preguntándome qué pasó, qué opinaba, cómo podría resolverse y que hiciera un video al respecto. Así que fui con un compañero Tláhuac a revisar un estudio origen-destino para conocer las necesidades de los usuarios, y a unos días de publicado el informe preliminar del peritaje realizado, hoy te traigo todo lo que debes saber luego del colapso de la línea 12. Mira, te voy a contar algo que quizá te parezca raro. En los años 50, la población de la Ciudad de México era de aproximadamente 3 millones de personas. El transporte urbano se reducía a camiones de pasajeros, tranvías y el automóvil particular. En menos de una década, otros 2 millones de personas habitaban la ciudad. El caos vial era insoportable y el transporte público estaba completamente saturado. Fue desde entonces que Bernardo Quintana, en un viaje a Japón, se sorprendió del metro de Tokio, un modo de transporte rápido, cómodo y seguro. Fue de ahí que trajo la idea a México, pero en ese momento, Ernesto Uruchurtu rechazó la idea porque, como todos saben, el suelo de la ciudad es muy inestable. Entonces puso excusas como que era imposible construir túneles aquí, que saldría muy caro, y mejor se construyeron grandes obras para el automóvil como el viaducto y el periférico. En 1966 cambia el regente, y con los problemas de movilidad que enfrentaba la ciudad, finalmente se le dio luz verde. Además, se acercaban los Juegos Olímpicos del 68, así que era una oportunidad de decir al mundo que México estaba a la vanguardia. Así que las obras iniciarían en 1967. Sin embargo, aún estaba la pregunta vigente: ¿cómo iban a construir un sistema de metro en terrenos tan inestables como los del Valle de México? Para cualquier proyecto de vías terrestres se pueden considerar 3 niveles: elevado, superficial y subterráneo. La elección depende de las características del proyecto, así como del presupuesto asignado. Un tramo superficial es más barato que un tramo elevado, y un tramo elevado es más barato que un tramo subterráneo, en la mayoría de los casos. Como bien te he mencionado, no soy experto en estructuras, pero tengo algunas nociones básicas. Por ejemplo, en las estructuras subterráneas de cajón, el perfil es como el de una habitación sencilla. Los esfuerzos que reciben las traves deben ser transmitidos a las columnas, y estas columnas deben dirigir estos esfuerzos hacia el suelo, para que se disipe la energía, similar a la función de un rompeolas del que hablé en este video. En un tramo elevado, la cosa es similar, solo que ahora, los esfuerzos que reciben las traves son directamente de los vehículos que pasan por encima. En física, se dice que esta estructura está en equilibrio, es decir, que no se mueve, si la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de torques también es igual a 0. En otras palabras, todo el peso que hay encima de las ballenas debe ser contrarrestado por las columnas, y la ballena debe resistir el torque que produce este peso encima de ella, es decir, que debe ser resistente para evitar que se fracture la estructura y gire. Mientras más carga tenga encima, mayor será el torque, y lo mismo pasa si la distancia entre columnas es mayor. Como mencioné en mi video anterior, no solo debe soportar el esfuerzo que produce el peso, también otras muchas fuerzas, y su resistencia depende de muchos factores. Pero en aquella época, la mayoría de los sistemas de metro eran construidos de manera subterránea. ¿La razón? Simple: al concluir las obras, no quite espacio en las avenidas. Luego de algunos trazos de líneas de metro, finalmente se escogió una solución en anillo que rodearía el centro de la ciudad con 3 líneas de metro, que es el trazo que actualmente conocemos y que daría la forma al icónico logo del metro. Era claro que la ingeniería estructural para iniciar las obras tendría que ser muy precisa, pero el beneficio para los mexicanos lo valía. Así, con el esfuerzo de ingenieros civiles, arquitectos, sociólogos, obreros y un equipo multidisciplinario y bien preparado, se inauguraban los primeros 11.5 kilómetros de la línea 1. El metro había sido un éxito. 500,000 de personas esperando en taquillas harían que los boletos se agotaran en las primeras horas. Todo para ingresar a este novedoso sistema de transporte. Esto no fue más que el comienzo de la ampliación de la red ya planeada, construyendo las líneas 2 y 3. La ciudad crecía rápidamente y el metro se iba saturando también, así que había que planear la creación de nuevas líneas que cubrieran las proyecciones de la demanda de transporte. ¿Cómo lo lograrían?
Los estudios de transporte público no son muy útiles para saber cómo es la operación de un sistema de transporte o implementar uno nuevo. Por ejemplo, los estudios de ascenso y descenso de pasajeros o los estudios de frecuencia de paso y carga. Dentro de estos encontramos los estudios de origen-destino, y su propósito es, esencialmente, conocer el origen y el destino de pasajeros o de vehículos. Vamos, saber el número de viajes que realizan, desde dónde vienen y hacia dónde van. Aunque no solo se pueden obtener estos datos, también puedes obtener otra información muy valiosa, y tiene varias aplicaciones, como diseñar rutas o vías nuevas, programar servicios de transporte, localizar estaciones y estacionamientos, entre otros. Hay muchos métodos que se pueden utilizar, dependiendo del objetivo. En este caso, con sueldo de estudiante, solo se realizó una encuesta en la terminal Tláhuac, aunque también se procuró dar difusión por internet para tener un poco más de datos. En un inicio se propuso construir una línea de metro en cada avenida de la zona metropolitana, pero luego de varias revisiones de la propuesta y aplicación de modelos de transporte y un poco de simulación, se redujo a 15 líneas troncales y algunas alimentadoras en el Plan Maestro del Metro de 1985, y en su versión de 1996 se modificó el trazo de algunas líneas, y se propusieron más líneas de tren ligero. Continuando con la cronología del metro, la siguiente línea por construirse era la 4, una línea que pasaría por la Cámara de Diputados, así que, obvio, tendría que ser una obra monumental que permitiera una vista de la edificación, así que se probó algo nuevo: construir una línea de metro en viaducto elevado. El reto seguía siendo el mismo. Para superar la problemática del suelo inestable en la ciudad, se construyeron pilares gruesos y bien cimentados, otro logro de la ingeniería civil de la época. Esta obra sería el inicio de otras grandes obras para el metro. La línea 5 podría construirse con un tramo superficial, y la línea 7 tendría el característico túnel profundo para el suelo inestable del poniente de la ciudad. ¿Qué pasó después? El metro había avanzado sin parar. Se siguieron construyendo líneas conforme a lo planeado, y en el año 2000 a duras penas se pudo concretar la línea B. Y en ese mismo año, el cambio de administración significaría el olvido del metro. No voy a hablar de partidos políticos, pero es bien sabido que la gente estaba harta del gobierno de aquel entonces. Esto trajo un cambio de gobierno tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, ambos de bandos políticos diferentes. La expansión del metro ya no era prioridad, pues el país estaba envuelto en una serie de problemas más graves que había que atender. Esto significó una pausa en la historia del metro. Hasta unos años después. Esta encuesta la he realizado en Google Forms. Se generó un código QR para facilitar a los usuarios el escaneo que los lleve directamente al link, y así no hay necesidad de retenerlos durante mucho tiempo en medio de su viaje, de modo que pudieran responder la encuesta en cuanto ellos pudieran. Claro, en este sentido también hay que considerar que no todos podrían escanear el código QR, por lo que siempre es bueno cargar con encuestas en físico. Con las respuestas de la encuesta se puede obtener muchos datos que son sometidos a tratamientos estadísticos para generar la información que nos interesa. Además, obtendríamos una matriz origen-destino, que es una tabla que resume cuántos viajes se realizan desde un lugar hacia otro, y esto nos permite generar un mapa que llamamos diagrama de líneas de deseo, que representa los viajes que harían las personas si pudieran atravesar la ciudad en línea recta. La idea es analizar esta información y proponer una ruta emergente de transporte para los usuarios afectados. Año 2007. Se acercaba el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Y para celebrarlo, Marcelo Ebrard presentaría el proyecto de la línea 12 del metro. La obra se presentaba como algo completamente innovador. Sería una línea con tecnología de punta, la más larga de la red, y un ejemplo para Latinoamérica y el mundo. El proyecto era muy ambicioso, pero valdría la pena. Ayudaría por fin a la movilidad de la población del sur de la ciudad, que prácticamente se encontraba incomunicada, y como festejo para estas fechas conmemorables sería la línea dorada. Debo admitirlo, la idea era muy buena y necesaria, pero desde sus inicios siempre estuvo llena de polémicas, pues a cada instante había cambios en el proyecto. Se recomendó que la rodadura de los trenes fuera neumática, y no, la rodadura fue férrea. Bueno, entonces que las dimensiones de los trenes sean como los demás de la red. No, serán más amplios y con menos coches por tren. Que si hay que construir la línea subterránea, no, este tramo será elevado.
Con todo y desacuerdos, las obras se llevaron a cabo. Total, que ni estuvo lista para las fiestas del 2010 y para 2012 se tenía que entregar la obra antes de que terminara el periodo de gobernatura. Aún sin concluir y con cientos de trabajadores que anunciaban que la operación de dicha línea era un riesgo, fue inaugurada el 30 de octubre de 2012. 2 años después, el tramo elevado fue suspendido por daños en toda la vía. Tuvieron que hacer reparaciones tanto a la superestructura como a las ruedas. En 2015 se dio la reapertura total, y 2 años más tarde ocurriría un sismo de 7.1 grados que ocasionaría nuevamente el cierre parcial desde Tláhuac hasta Culhuacán. Luego, el 3 de mayo de 2021, aconteció lo que todos temían. Los resultados de la encuesta fueron muy claros. La mayoría de la gente llega a la terminal Tláhuac en combi o microbús, y ahora, sin metro, los usuarios se han tenido que adaptar al servicio emergente que brinda la ciudad, usando, en su mayoría, las rutas emergentes de Metrobús, Trolebús y RTP, aunque un gran porcentaje ha utilizado otras rutas de camión o microbús. Las condiciones actuales de viaje no son nada favorables. Podemos observar que el 70% de los viajeros hacía entre 30 minutos a hora y media en llegar a sus destinos, y algunos afortunados que hacían menos de 30 minutos. Pero ahora que no hay metro, los viajes son de por lo menos 1 hora, siendo que casi la mitad de los usuarios pasa más de 2 horas esperando en llegar a sus destinos. La situación económica tampoco es para nada buena, pues en tanto que la gran mayoría gastaba menos de 15 pesos en pasaje, a lo mucho 30 pesos, hoy son pocas las personas que llegan a gastar muy poco en pasaje, teniendo un porcentaje significativo que gasta más de 30 pesos en puro pasaje. Entonces, ¿qué se podría hacer para solucionarlo? De acuerdo con los informes preliminares de la empresa DNV, el incidente fue provocado por una falla estructural, resultado de deficiencias en el proceso constructivo, como problemas con la soldadura y la ubicación de pernos que soportaban la superestructura. Cabe aclarar que, contrario a lo que dicen las dependencias gubernamentales, el evento no se considera un incidente. En todo caso, es un accidente, y en este video aclaramos estos dos términos. Días antes, The New York Times había formulado esta hipótesis de la mano de expertos. Incluso hizo una animación muy detallista. En la descripción te dejo el enlace para que lo veas. Por otro lado, el Colegio de Ingenieros Civiles de México realizó su propio dictamen geotécnico estructural de vulnerabilidad, analizando el túnel y el tramo elevado de la línea 12. Como puedes ver, hay graves problemas de filtraciones de agua en algunas secciones del túnel, por lo que se recomienda no operar el tramo subterráneo hasta solucionar las filtraciones de agua y realizar estudios más profundos en zonas donde se detectaron hundimientos. En el tramo de viaducto elevado, la situación es peor, pues 32% de la estructura en general representa un riesgo moderado, donde destacan otras soldaduras que podrían ocasionar una ruptura como la ya acontecida, separaciones cuestionables de algunas vigas y cabezales, algunas fisuras y elementos estructurales mal colocados, por lo que quizá para esta línea de metro aplique la de es mejor destruirlo todo y volverlo a hacer que tratar de remediarlo sobre la marcha. Por su parte, la ciudad implementó servicios emergentes de RTP, trolebús y 2 rutas de metrobús. Pero, ¿es realmente lo que los usuarios necesitan? Esta es la matriz origen-destino que resultó del estudio. Como la encuesta fue aplicada a solo una parte de los usuarios, esto es lo que en estadística llamamos muestra, y haciendo unas sencillas operaciones matemáticas podemos aproximar un volumen real de los viajes. Como se aprecia, la gente que usaba la terminal no solo era del alcalde Tláhuac, también llegaban personas de Milpalta, Iztapalapa y algunos municipios del Estado de México. En general, el mayor volumen de viajes se presentaba hacia las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Benito Juárez, y con un poco menos de volumen hacia Coyoacán y Álvaro Obregón. Con este estudio muy casero y retomando algunos comentarios abiertos de la gente, lo ideal habría sido un servicio express de Metrobús con el mismo trazo de la línea 12, atendiendo las estaciones con mayor demanda, de acuerdo con la encuesta, como Periférico Oriente, Atlalilco, Ermita, Zapata, Insurgente Sur, etc. Esto atendería los viajes hacia la mayoría de las alcaldías destino, y la línea 7 del trolebús podría haberse expandido hasta Tláhuac,
quizá con transbordo gratuito hacia la línea 1, en apoyo a los usuarios que viajan hacia Benito Juárez o Cuauhtémoc. Personalmente, concuerdo con los comentarios que nos hicieron llegar. Los servicios implementados, si bien ayudan un poco, obligan a los usuarios a utilizar más transbordos y a perder más tiempo, por lo que espero que pronto puedan verse soluciones reales a este problema, sobre todo si ya quieren regresar a las actividades presenciales. En cuanto a la línea 12, aún no hay una fecha tentativa para su reapertura, y es que la infraestructura ferroviaria es complejísima. Pero el origen de este tema lo destino para otro video. Hey, muchas gracias por ver el video. Si te interesa más contenido relacionado con el transporte, cada semana subo un nuevo video. Así que te espero el próximo viernes.